¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy nos acompaña Baldomero Capiz de los Braceros, Coalición Migrante, ¿se llama tu organización? Frente Binacional de Ex Braceros 1942-1967. Claro, entonces seguramente dentro de quienes nos escuchan habrá más de uno que tenga un familiar que fue bracero. Lo vemos con mucha regularidad. Y simplemente para poner el contexto de cómo surge y se da esta situación, bueno, recordemos que durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho se llega a un acuerdo, igual que está pasando ahora, de que hay acuerdos para que trabajadores mexicanos estén en Estados Unidos. En ese momento también había ese tipo de acuerdos. La característica de este acuerdo es que se firmó de gobierno a gobierno y se acordó que el trabajo de los braceros se iba a formar un fondo de ahorro del 10%. Y los trabajadores iban a estar en los campos y en el ferrocarril. Y este acuerdo no duró poco, duró cerca de 20 años hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y se formó un fondo interesante, importante ahí de ahorro. Estamos hablando de cerca de 4.5 millones de trabajadores que estuvieron en forma alternada participando en esta iniciativa, y que lo que vemos es que ese fondo ya no regresó, ahí se quedó, no se ha planteado, vinieron los gobiernos de Echeverría, de José López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Salinas, de Ernesto Zedillo, y ahí no hubo absolutamente ninguna respuesta hasta que Baldomero estuvo ahí y se apoderó, tomó el rancho de Vicente Fox en Guanajuato. Exactamente, así es. Bueno, fue toda una odisea lo que se hizo, porque fue una estrategia bien establecida entre las agrupaciones, porque somos una alianza. Por eso se nombra nuestra organización Frente Binacional. Tenemos más de 20 representaciones en todo el territorio nacional en México y en Estados Unidos. Y esta hazaña que se realizó en mayo 25 del año 2005 fue que presionamos a tal grado al expresidente Vicente Fox Quesada, que inclusive tomamos el rancho que él tenía en Guanajuato para que pudiera sensibilizarse y pudiera de una manera establecer lo que se llama el fideicomiso 2106 bajo un decreto presidencial. Esto logró que se pudiera establecer un apoyo social para los braceros que tuvieron que registrarse para poder obtener ese recurso como apoyo social. Pero esto nos sirvió mucho porque el hecho es de que al establecer el fideicomiso se le dio seguimiento hasta 2009, en donde se logró que se pudieran registrar más de 250,000 ex braceros, de los cuales claro, todos, la gran mayoría recibieron ese apoyo social. Hay que definir esto de apoyo social y el fondo de ahorro campesino. Claro, permíteme un momento para no adelantarnos a los hechos. Estamos hablando de que este paso que se logra a través de la presión al gobierno de Vicente Fox, estamos hablando que ya habían pasado pues desde el 62 que terminó el convenio hasta el 2005. Son muchos años en donde no hubo actividad, nadie sabía nada del fondo. Y bueno, hay que entender que Vicente Fox representa los gobiernos de Acción Nacional. Antes de seguir más adelante, hay que decir que con Calderón hubo otro avance un poco más en el fondo, en este fondo. Luego regresa Peña Nieto,
siguiendo la tradición de sus antecesores, vuelve a guardar silencio sobre el tema. Y luego viene el gobierno del cambio, el gobierno de López Obrador. ¿Qué pasó durante el sexenio del presidente López Obrador y el movimiento y las demandas de los exbraceros? Bueno, como ya la historia nos dice, porque fuimos parte de ella, inclusive aquí estuvo en Los Ángeles, California, el expresidente López Obrador, en donde lo apoyamos totalmente. Esperábamos nosotros que hubiera una atención hacia los compañeros braceros, hacia los pobres, así como se llama su título, primero los pobres, y resulta que en 2020, en plena pandemia, abroga todos los fideicomisos, ¿sí? Supuestamente muchos eran corruptos y tenía razón, pero no le dio la atención debida al fideicomiso que tenían los braceros, que tenían alrededor de 146 millones de pesos, que cuando se dio esa abrogación estaban ahí todavía pendientes para poder lograr dar el apoyo social a más de 26,000 braceros de los 38,000 pesos que consistía el apoyo social. Entonces, este logro de que se desaparecieran los fideicomisos, pues no tuvo el éxito que esperábamos nosotros. Por esa razón, consideramos que nos olvidó, no nos escuchó, pero la cuestión es que nosotros estamos no quitando el dedo del renglón, sino que estamos ahí, y esto creo que es importante darle seguimiento a lo que se ha estado buscando ahora con estas nuevas mesas de trabajo que tenemos con el gobierno federal, con la doctora Claudia Sheinbaum, que también se comprometió con nosotros aquí en Los Ángeles el 21 de octubre, en plena campaña, nos prometió, nos dijo que iba a resolver este asunto, a todos los migrantes iba a haber un apoyo, y los braceros pues, son parte de ese grupo de migrantes que vivimos. Okay. Permíteme hacer una acotación, mi estimado Baldomero. Hay que decir que una de las acciones dentro del gobierno de expresidente López Obrador fue precisamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se gestionó ante ellos una intervención amistosa para la resolución del problema, y ahí la Secretaría de Gobernación, que depende directamente del Ejecutivo, tuvo una respuesta no favorable, una respuesta que dilata el asunto. Entonces, sí es importante mencionar este elemento, porque ahora con la doctora Claudia tiene que haber de parte de la Secretaría de Gobernación, de parte de Rosa Isela, tiene que haber una respuesta de mayor apertura, porque de otra manera el camino que quedaría sería ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que sí ha quedado demostrado es que es un asunto de justicia, no es un tema político o de debate o de otras cosas. El dinero se recibió, ¿no es así? Sí, eso exactamente. Esto es lo que sucedió. Bueno, la cuestión es que se establecieron varios amparos. 2006 fue uno, el 2013 fue otro, el más reciente fue el 2016, en donde la Suprema Corte de Justicia establece que el único que existe para beneficio de los braceros es el apoyo social. Y en esto no coincidimos, porque fue una cuestión política que manejó el régimen de Peña Nieto con sus amigos o conturbeños de la Suprema Corte para establecer que no procedía el dictamen, que el dictamen era el que estaba sujeto a nada más 38,000 pesos para cada uno. Entonces, nosotros consideramos que tuvimos un acercamiento con la magistrada Sánchez Cordero, en donde nos dijo que el tema de los braceros va, pero nos dijo que nos iba a dar una cita, una reunión, pero nunca pudimos hacerlo, inclusive lo estamos esperando todavía. Entonces, esto significa que tenemos que ir más allá.
la Comisión Interamericana está dispuesta a negociar amistosamente con el gobierno mexicano, los braceros y las comisiones para poder resolver este asunto. Por esta razón, también hemos asistido a las mesas de diálogo que tenemos con la Cámara de Diputados y el Senado de la República para ir acelerando este asunto que pudiera resolverse a favor de estos compañeros de Brasil. Ok, entonces, precisamente hablando de este tema, veniste a la Ciudad de México, te entrevistaste aquí con diputados y con senadores. ¿Qué fue lo que se acordó en esa jornada de trabajo, Baldomero? Bueno, en la Cámara de Diputados consideramos que la mesa de diálogo fue un éxito porque hubo varias representaciones del gobierno federal, Secretaría de Relaciones Exteriores, de comisiones de asuntos migratorios, algunos diputados que estuvieron apoyando a nosotros, a la diputada Damaris Silva Aguilar, que de dar seguimiento. Vamos a tener otro en el mes de julio, ya con la propuesta de la iniciativa de ley, y con el Senado de la República, con el senador Juan Carlos Loera, establecimos ya un punto en donde se avanza en las necesidades que tiene nuestra gente, como es los beneficios sociales. Esto significa que es un avance muy importante porque serían tratados los asuntos de salud, vivienda, asistencia médica, de asuntos de seguro de desempleo, invalidez, vejez, pensión alimenticia, seguro médico o cobertura médica universal, vestido, alimentación, calzado, etcétera, etcétera. Beneficios que pudieran ser útiles para nuestra gran comunidad, los braceros, aquellos que están en una situación sumamente crítica por la cuestión de viven en determinadas zonas precarias económicamente. Muy bien, Baldomero, pues entonces tenemos ahí un avance, algo que está ahí concreto, pero que lleva un proceso legislativo, es decir, el Poder Legislativo los recibió y la manera en que resuelve el Poder Legislativo es haciendo leyes y las leyes tienen un proceso. Entonces esto hay que estar pendiente de cómo se viene dando ese proceso y desde luego supongo que ustedes mantienen la demanda de entrevistarse con la presidenta, ¿no? Con la titular del Poder Ejecutivo. Claro, ese es el objetivo primordial, tener una reunión con la señora doctora Claudia Sheinbaum y que ella nos designe o elija a la Secretaría de Gobernación, porque hay que recordar que es el brazo político del gobierno para que se pueda resolver este asunto que tiene ya más de 90 años, que se estableció el programa Bracero de 1942 a 1964. Así que este es un acto de justicia social que tiene que resolverse porque no puede quedar impune que ese recurso que se malversó por los gobiernos neoliberales, pues es el Estado mexicano el que tiene que cubrirlo porque así lo marca la ley en derecho internacional de que fue un tratado de gobierno a gobierno. Y esa es la responsabilidad hoy de este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues muchas gracias, Baldomero, por estos minutos, por este mensaje y bueno, pues seguimos aquí pendientes a los avances que se vayan dando. Muchas gracias a Mex América. Así que estaríamos muy agradecidos con ustedes. Estamos en comunicación y los mantendremos informados de cualquier acontecimiento que surja, pero yo creo y tenemos confianza que este asunto se va a resolver en este sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, porque hay iniciativas que se están siguiendo al interior del Congreso, con el Senado. Bueno, ahora hay que hacer más movimiento para que haya sensibilidad política de nuestro gobierno. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Por...